Nuestro invitado de hoy es Andrés Reggiani. Él es doctor en Historia por la State University de Nueva York, profesor investigador del Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad de Tela, profesor investigador invitado a la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia, ex becario Tocqueville Fulbright y del Social Science Research Council. Escribió, entre otros, los libros Alexis Carrel y la sociobiología de la declinación, Francia en la era del fascismo e Historia mínima de las políticas raciales en América Latina. Andrés, ¿cómo le va? Bienvenido. Un placer como siempre. Bueno, no es la primera vez que está Andrés con nosotros, siempre es un gusto dialogar con él, pero antes de empezar a hablar de energía, antes de empezar a hablar de petróleo, Andrés tiene una información de último momento. Bueno, hace unos días se desclasificaron documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán correspondientes al periodo de la posunificación de Alemania y de la disolución de la Unión Soviética, así de la década del 90. Lo interesante de estos documentos que están formados por minutas, memos y cartas entre, fundamentalmente entre el ex canciller Helmut Kohl, que es fue el canciller de la reunificación alemana, y su ministro de Relaciones Exteriores y vicecanciller Hans Dietrich Genscher, es que en estas conversaciones, que en su momento fueron conversaciones, muchas veces conversaciones privadas, pero que quedaron de alguna manera registradas por escrito, tienden a confirmar lo que ha venido diciendo Putin, inclusive antes de Putin, las promesas de que la OTAN no se expandería hacia el este, ¿no? Estos documentos son importantes por dos motivos. En primer lugar, lo más importante, y es que es el momento en que se desclasifican, es que toman estado público, ¿no? Justamente porque pueden y van a ser utilizados por Putin para confirmar que yo tenía razón, ¿no? Y acá están las cosas, ¿no? Y en segundo lugar, porque yo creo que va a generar una suerte de crisis dentro del gobierno alemán, lo cual no es una buena noticia, ¿no? Dentro de la coalición, que ya está de hecho dividida, porque por un lado los liberales y los verdes son los que han adoptado una posición más pro-Ucrania, mientras que Scholz, el canciller, el jefe de gobierno, tradicionalmente, ¿no? Perteneciente a un partido que ha sido históricamente más abierto a una posición de negociación y de entendimiento con Rusia desde la época de Willy Brandt, ¿no? La famosa Ostpolitik, la idea del acercamiento hacia la época del comunismo, hacia el bloque soviético, es el que más, según algunos, es el que más está demorando algunas medidas que, por ejemplo, sus socios del gobierno quieren acelerar, como por ejemplo, la entrega de armas pesadas, particularmente tanques, que aparentemente fue Scholz el que estuvo demorando la entrega de ese armamento, ¿no? Y por supuesto esto va a repercutir en la política energética, ¿no? Porque Alemania está en un grave problema en la medida que es muy dependiente tanto del petróleo como del gas. Hay que hablar del gas, ¿no? Porque están Alemania tiene creo que 5 gasoductos principales. 4 de ellos vienen de la Unión Soviética, uno de ellos viene de Noruega. Ahora, lo interesante es que el gasoducto principal, uno de los principales, que es el que atraviesa Ucrania, está en funcionamiento y Ucrania cobra un canon por eso. Claro. ¿No? Es decir, esto a veces es lo que no se dice, ¿no? Y es que Ucrania necesita ese dinero. Es un canon que Alemania paga en parte a Ucrania, en parte y el gas que se paga a la Unión Soviética, a Rusia, ¿no? Andrés, en ese sentido planteabas esta división que se da dentro del gobierno alemán y también hay muchas críticas, entiendo que a los gobiernos de Merkel, acerca de este acercamiento justamente de dejar de lado la energía nuclear. ¿Cómo se vive eso? Correcto. Y no solo internamente, sino me imagino que también en la Unión Europea hay varias críticas, sobre todo al momento de decidir finalmente si se hace este embargo de petróleo. Bueno, esa política de Merkel fue una política, digamos, nacional, ¿no? Es decir, Alemania ahí pensó en su interés nacional y la crítica que se hace hoy justamente la enorme dependencia de Alemania, es decir, tanto para carbón, para todos los productos, para todos los insumos energéticos, carbón, petróleo o gas, de la Unión Soviética. Eso reforzó mucho la relación
que se empezó a deteriorar ya cuando entre Putin y Merkel se empezó a deteriorar un poco, pero en fin, el problema hoy es que, como mostraba recién la nota del ministro de Economía, ¿no? Habeck, Alemania está desesperadamente buscando fuentes alternativas. El problema es que estas fuentes alternativas no se pueden conseguir en un plazo inmediato. Todo esto demora tiempo. Por ejemplo, la vuelta a la energía nuclear. Alemania tiene hoy en semifuncionamiento solamente 3 plantas nucleares, porque Merkel inició una política después del desastre de Fukushima de desmantelar, a diferencia de Francia, que mantuvo y sigue manteniendo, y probablemente aumente su producción de energía nuclear, Merkel comenzó a desmantelarla. Quedaron 3, al día de hoy hay 3. El problema es que estas plantas nucleares no se pueden reactivar a full en un plazo corto. ¿Por qué? Porque hay accesorios, hay repuestos, hay elementos, ¿no? Tecnología que ya está un poco llegando al límite de su uso, ¿no? Son los famosos rodillos de fuel, ¿no? Que fueron los que explotaron en Chernobyl. Todos estos insumos requieren una modernización, ¿no? Un mantenimiento que se dejó de hacer. ¿Por qué? Porque la idea era salir de la energía nuclear, ¿no? En un plazo bastante perentorio. Ahora hay voces que dicen, bueno, hay que frenar esta política de phase out, como se dice, ¿no? De salir de la energía nuclear. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos, hasta que podamos suplantar las energías, digamos, contaminantes con energías, limpias, ¿no? Con recursos energéticos limpios, hay que seguir con lo que tenemos. Hay que seguir perdón, sí. ¿no? Sobre este tema, ¿no? Del reemplazo energético, me hiciste acordar de que, bueno, esta semana fue muy importante también en ese sentido porque también Hungría y Eslovaquia plantearon esas dudas al respecto de esta imposición, pareciera ser que consideran algunos países de von der Leyen, del Consejo Europeo, para abandonar el petróleo ruso en, por ejemplo, 6 meses, pero con esta excepción de extendérselas a países más dependientes a 1 año. Bueno, Hungría dijo, nosotros queremos más tiempo, sí, porque no podemos hacerlo en ese lapso. Hungría es muy dependiente, junto con Eslovaquia, ¿no? No solamente Alemania, ¿no? Hungría y Eslovaquia son aún más dependientes. Y hay otro problema, incluso para el caso de las energías renovables, por ejemplo, la energía solar y la energía eólica. El principal productor, pero en términos abrumadores, de los accesorios, los elementos técnicos, los paneles solares o las hélices de los molinos de viento, es China. Entonces ahí el paso a las energías renovables implica otra dependencia, que es de China, ¿no? Claro. Hay un funcionario alemán que dijo, bueno, si China y Rusia se ponen de acuerdo, ¿no? Y nos frenan la exportación de energía o de recursos tecnológicos para montar molinos de viento y los paneles solares, nos quedamos sin energía. Efectivamente, porque entre Rusia y China manejan prácticamente, casi un 80%, ¿no? Los insumos, ya sea materia prima o manufacturas, ¿no? Que son necesarias para montar estas energías renovables, ¿no? Limpias, ¿no? Una de las, si se quiere, contraofensivas de Putin después del comienzo de la implementación de las sanciones fue obligar a los países europeos a pagar en rublos, ¿no? Algunos países dijeron que, Hungría, uno de ellos, que iban a aceptar esas condiciones. ¿Qué margen tiene los países europeos para no aceptar esa condición? ¿Y qué margen tiene Rusia para mantenerla? Habría que preguntarle ahí a alguien experto en finanzas, ¿no? O en política monetaria. A ver, en términos más generales, acá hay que pensar que son 28 países, no sé si dejo alguno afuera, ¿no? Pues son casi 30 países que forman parte de la Unión Europea. Todos, y son países con economías muy diferentes. Tengamos presente que hay un bloque noroccidental mucho más avanzado, un bloque del sur y del este, con economías algunas en problemas. Entonces, yo diría, de por sí ahí hay un problema desde el punto de vista del acuerdo de una política, y que se ve ya desde el momento de las sanciones, que las sanciones no cuentan todas con el mismo apoyo, es decir, hay retaseos, y que tiene que ver ahí con algo muy sencillo, y que es el interés nacional. Es decir, cómo las sanciones afectan, en este caso la política monetaria, cómo afecta esto los ingresos, los salarios, la política monetaria de un país en particular. Porque en el fondo la Unión Europea es un conjunto de países
donde todavía los estados son soberanos en un montón de cosas, es decir, no es que renuncian a todo. Así que yo diría, ahí habría que ver también, digamos, tu pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo duraría esto? Nadie sabe. La guerra se lleva 2 meses, muchos dicen se ha sobreestimado la capacidad militar de Rusia. Otros dicen, bueno, Putin no quiere llevar las cosas hasta el final, está buscando negociar, presionar, pero no demasiado. Y alguien más dijo, bueno, tengamos presente que no se puede ganar una guerra a una potencia nuclear. Es algo imposible, porque acorralada a ese punto, una potencia nuclear recurre al arma, a la bomba nuclear. Por lo tanto, la solución tiene que ser negociada. Rusia no puede salir derrotada porque, digamos, eso significaría un poco una hecatombe, ¿no? Una hecatombe nuclear en Europa, ¿no? Andrés, como siempre, muy amable, un placer. Gracias. Y gracias por esta primicia que nos trajo Andrés a Televisión Pública Noticias Internacional, esta desclasificación de documentos en Alemania que ya está generando, por cierto, un sinfín de repercusiones. Y como bien decía Andrés, hay que ver si una vez que llegue esta información a Rusia, ¿qué hace el propio Vladimir Putin? Gracias, Andrés.